El capitán Besa Thorne estaba de pie en el puente de mando del Vigilia de Cailin Sus. Ojos estaban fijos en las estrellas vacías que se extendían ante ellos. Era una noche tranquila, nada fuera de lo común. Solo otra patrulla en los confines del espacio Cailin, lejos de casa, lejos de los problemas. O eso creía ella. «Capitán, tenemos un contacto», dijo Lyra, la joven oficial de sensores. Su voz era firme, pero su mano temblaba ligeramente sobre la consola. Besa se giró. ¿Solo un barco? Probablemente un comerciante perdido en la ruta equivocada. No, capitán. Esto es diferente. Los dedos de Lyra se movieron rápidamente sobre la pantalla. Aparecieron números, formas. Una firma de nave que nadie en este puente había visto jamás con sus propios ojos. El sistema finalizó su escaneo. Una palabra apareció en letras rojas y negritas en la pantalla principal. Humano. Por un instante, nadie habló. Nadie se movió. El zumbido de los motores era el único sonido que quedaba en la habitación. Entonces, alguien dejó caer una tableta. Cayó al suelo con un crujido seco. Pero ni siquiera eso rompió el silencio. Todas las miradas se dirigieron a la palabra en la pantalla, como si mirarla fijamente el tiempo suficiente pudiera transformarla en otra cosa. Besa sintió que se le oprimía el pecho. Había oído esas historias, como todos los demás. Los humanos eran la razón por la que los viejos soldados guardaban silencio cuando les preguntaban sobre las guerras fronterizas. Los humanos eran la razón por la que los padres les decían a sus hijos que se portaran bien, o vendrán los humanos. Nadie sabía con certeza si era verdad. Nadie quería averiguarlo, pero hace 3 años la situación casi afectó directamente a su familia. Su hermano mayor, Kyle, comandaba una pequeña flota cerca de una lejana frontera humana. Un día, sus barcos dejaron de responder. Ni una llamada de auxilio, ni restos de naufragios, ni supervivientes. Solo silencio y un informe que terminaba con las palabras «Última posición conocida, cerca de territorio humano». El gobierno de Cailin nunca le dio una respuesta clara. Solo decían «perdida, presuntamente destruida». Besa nunca creyó del todo esa explicación. Y ahora, por primera vez, una nave humana estaba lo suficientemente cerca como para tocarla. ¿Distancia?, preguntó con voz baja pero firme. 90.000 kilómetros, respondió Lyra, manteniendo la posición. No se mueven hacia nosotros, tampoco se alejan. ¿Estado del armamento? Desconocido. El diseño de su nave no coincide con nada de nuestra base de datos. Alrededor del puente, la tripulación comenzó a susurrar. Un joven piloto cerca de la proa apretaba los controles con tanta fuerza que se le pusieron los nudillos blancos. Un oficial mayor, Dent, que había combatido en 3 conflictos fronterizos, se puso de pie lentamente. «Capitán, debemos retirarnos, ahora mismo, antes de que nos vean. Probablemente ya nos hayan visto», dijo Besa con calma. «Si huimos ahora solo les demostraremos que tenemos miedo». «Nosotros tengan miedo», dijo Dent. «Ya conocen las historias». «Son solo historias», repitió Besa. «Eso es todo lo que son hasta que se demuestre que son ciertas». Pero incluso mientras lo decía, tenía las manos frías. Miró a su alrededor en el puente. El miedo se extendía rápidamente, como el humo que llena una habitación pequeña. Si no hacía algo, el pánico se apoderaría de ella, y el pánico conducía a errores. Los errores causaban muertes. «Opciones», dijo. «Rápido». «Podríamos huir», dijo el piloto. «Podríamos alimentar armas por si acaso», dijo Dent. «Oh», dijo Lyra en voz baja. «Podríamos hablar con ellos». El puente volvió a quedar en silencio, pero esta vez no era miedo, era sorpresa. «¿Hablar con ellos?», preguntó Dent. «Nadie habla con los humanos, y luego se jacta de ello». «Precisamente por eso nadie sabe la verdad», respondió Lyra. Besa observó la nave humana en la pantalla. Permanecía allí, inmóvil, paciente, como si simplemente estuviera esperando.
esperando que, un ataque, una retirada, o algo más. Pensó en su hermano, en el silencio que siguió a su desaparición, en los años que pasó preguntándose qué sucedió realmente allí afuera en la oscuridad. Quizás esta era su oportunidad para finalmente saber la verdad. Abre un canal, dijo. Los ojos de Dent se abrieron de par en par. Capitán, eso es... una orden, dijo Besa con brusquedad. Las manos de Lyra se movieron sobre la consola, enviando una señal de saludo cuidadosa y respetuosa, del tipo que se usa entre barcos pacíficos. Un mensaje de no tenemos malas intenciones, pero estamos vigilando. Esperaron. 10 segundos. 20. No hubo respuesta. Entonces, sin previo aviso, los motores de la nave humana cobraron vida. No retrocedió. No atacó. Giró, lenta y deliberadamente, y comenzó a moverse directamente hacia ellos. A Besa se le revolvió el estómago. «Capitán», susurró Lyra, «vienen hacia aquí». La nave humana seguía avanzando, lenta pero constantemente, como un depredador que ya sabía que había ganado. «Capitán, ¿órdenes?» La voz de Dent era tensa, mientras su mano se cernía cerca de la consola de armas. La mente de Besa iba a 1000 por hora. Alerta roja significaba guerra. Alerta amarilla significaba precaución. Necesitaba respuestas, no una batalla que no pudiera ganar. Alerta amarilla, dijo. Escudos arriba, armas arriba. Nadie dispara a menos que yo dé la orden. Capitán, con todo respeto, ese barco viene directo hacia nosotros. He dicho que esperes, espetó Besa. No apartó la vista de la pantalla. La nave humana se detuvo. No lo suficientemente cerca como para amenazarlos directamente, pero sí lo suficiente como para que todos en el puente sintieran la tensión en el ambiente. Lyra hizo un cálculo rápido, palideciendo al ver los números. Capitán, este es el límite exacto del alcance de nuestras armas, ni un metro más cerca, ni un metro más lejos. Sabían exactamente dónde detenerse. Nadie en el puente dijo una palabra. Esa precisión no era cuestión de suerte. Era habilidad. La clase de habilidad que se adquiere conociendo las armas del enemigo mejor que ellos mismos. Entonces, sonó el sistema de comunicaciones. Un sonido sencillo y silencioso. Pero en aquel puente se sintió como un trueno. «Transmisión entrante», dijo Lyra, con la voz apenas audible. Besa se arregló el uniforme, respiró hondo y asintió. «Respóndele». La pantalla parpadeó y apareció un rostro. Un rostro humano. No era lo que Besa esperaba. Sin armadura, sin mirada fría e inexpresiva. Solo un hombre, tal vez de mediana edad, con ojos cansados y expresión serena, como si hubiera hecho esto cientos de veces antes. «Soy el capitán Ray Coleman», dijo el hombre con voz firme, casi amigable. «Nos llamó. Pensé que sería de mala educación no contestar». La tripulación del puente intercambió miradas de confusión. Aquella no era la voz de un monstruo. Sonaba... normal. Besa se esforzó por mantener la voz firme. «Capitán Coleman, soy Besa Thorne de la vigilia de Kaelin. ¿Puedo preguntar por qué está aquí su barco?» Coleman arqueó una ceja casi divertido. «Qué curioso. Ya escaneamos este sistema hace tiempo. No creíamos que todavía viviera nadie por aquí». Las palabras impactaron en el puente como una bofetada. Dent se levantó tan rápido que su silla casi se volcó. «¿Ya lo escaneaste?», repitió. «¿Quieres decir que ya has pasado por aquí antes? ¿Sin que lo supiéramos?» Coleman se encogió de hombros como si no tuviera importancia. «Nos movemos por muchos sistemas silenciosos. La mayoría de las veces nadie se da cuenta». La habitación se quedó helada. Si eso era cierto, significaba que los humanos habían atravesado territorio Kaelin antes, en silencio, sin que sonara ni una sola alarma. Nadie los había visto. Nadie los había detenido. Significaba que las historias sobre naves humanas que aparecían y desaparecían sin dejar rastro, tal vez no fueran exageradas. Besa mantuvo la compostura, incluso mientras sus pensamientos daban vueltas.
¿Por qué te muestras ahora? Me saludaste primero, dijo Coleman con sencillez. La mayoría de los barcos por aquí huyen, tú no. Eso es interesante. Besa no sabía si aquello era un cumplido o una advertencia. Respiró hondo. Mi hermano comandaba una flota cerca de vuestra frontera hace 3 años. Sus barcos desaparecieron. No quedaron restos. No hubo supervivientes. No hubo explicación. ¿Sabéis algo al respecto? Por primera vez, la expresión de Coleman cambió. Solo un poco. Un destello de algo tras sus ojos cansados. Reconocimiento, tal vez. O culpa. Esa es una conversación para otro momento, dijo con cautela. No por un canal abierto. Antes de que Besa pudiera responder, la consola de Lyra emitió un pitido agudo. Su rostro palideció mientras miraba fijamente la pantalla. Capitán, dijo con voz temblorosa. Tenemos un segundo contacto, justo detrás de nosotros. A Besa se le revolvió el estómago. ¿Qué? ¿Qué tan cerca? Lo suficientemente cerca como para disparar, susurró Lyra. Acaba de desaparecer. Capitán, es otra nave humana. Ya estaban allí, todo el tiempo. El puente quedó sumido en un silencio atónito. No solo habían encontrado una nave humana, habían caído directamente en una trampa sin siquiera saberlo. El puente permaneció congelado durante un largo instante, con todas las miradas fijas en la segunda nave que brillaba en la pantalla a sus espaldas. Nadie respiraba, nadie se movía. 2 naves tripuladas, una delante, otra detrás, y ningún lugar a donde huir. Podrían haber disparado ya, dijo Lyra en voz baja, casi para sí misma. No lo hicieron. Besa comprendió la verdad de esa frase. Si los humanos los hubieran querido muertos, ya lo estarían. Esto no era un ataque, era un mensaje. Siempre vamos un paso por delante. En la pantalla, reapareció el rostro sereno de Coleman. Sé cómo se ve esto, dijo. Pero nadie va a disparar, a menos que nos obliguen. Dent dio un paso al frente, con la voz tensa por la ira y el miedo. Nos rodeaste. ¿Pretendes que confiemos en ti? Espero que me escuches, respondió Coleman. Eso es diferente. Besa alzó una mano, silenciando a Dent antes de que dijera algo que pudiera costarles la vida a todos. Su mente daba vueltas, pero un pensamiento destacaba por encima de los demás. Si quería saber la verdad sobre su hermano, tenía que arriesgarse. Capitán Coleman, dijo ella. Suba a bordo, a solas. Hablaremos cara a cara. Dent se quedó boquiabierto. Capitán, eso es una locura. Así que estamos aquí sentados esperando la muerte, dijo Besa. Si quisiera que estuviéramos muertos ya lo estaríamos. Se produjo un tenso silencio. Entonces Coleman asintió en la pantalla. Dame 10 minutos. Fiel a su palabra, 10 minutos después, una pequeña lanzadera atracó en el Vigilia de Kaelin. Cuando se abrió la esclusa, Coleman la atravesó. Sin armas, sin guardias, solo él, caminando tranquilamente hacia un barco lleno de gente que había pasado toda su vida temiendo a los de su clase. Observó los rostros tensos a su alrededor y luego esbozó una leve sonrisa cansada. Tranquilos. No he venido aquí para empezar una guerra. Besa lo condujo a una habitación privada, lejos de las miradas nerviosas de la tripulación. Una vez cerrada la puerta, no perdió el tiempo. Háblame de mi hermano. La expresión de Coleman se suavizó. La confianza se desvaneció dando paso a algo más serio. Kyle Thorne, comandante de la flota, hace 3 años, cerca de la frontera. ¿Te acuerdas de él? Yo estuve allí, dijo Coleman en voz baja. Pero no es lo que piensas, explicó despacio, con cuidado, como quien elige cada palabra con esmero. Mucho antes de que llegara el hermano de Besa, otro imperio, uno del que los Kaelin ni siquiera habían oído hablar, atacó primero una colonia humana, sin previo aviso. Murieron personas inocentes.
La respuesta de la humanidad fue rápida, brutal y eficaz. Esa respuesta se convirtió en leyenda, distorsionada y exagerada a medida que se extendía por las estrellas, hasta que humano se convirtió en una palabra que otras especies susurraban con temor. La flota de tu hermano no fue destruida por nosotros, dijo Coleman. Quedaron atrapados en medio de una misión de rescate. Estábamos sacando supervivientes de una zona de guerra. Sus barcos aparecieron en el peor momento posible, y todo se volvió confuso. Fue un caos. Hubo errores por ambas partes. Besa apretó los puños. Errores. Mi hermano está muerto por un error. No está muerto, dijo Coleman con suavidad. Besa se quedó paralizada. ¿Qué? Coleman sacó un pequeño dispositivo y le mostró un registro de datos, antiguo pero real. Sobrevivientes. Un nombre en una lista. Kyle Thorne. Está vivo, dijo Coleman. De hecho, está bajo custodia protectora. Al principio no sabíamos quién era, simplemente otro superviviente del caos. Besa sintió un nudo en la garganta. 3 años de dolor, de silencio, de preguntas sin respuesta. Y ahora esto. Sintió las piernas débiles. Se sentó lentamente, mirando la pantalla, el nombre de su hermano brillando con una suave luz azul. ¿Por qué no se lo dijiste a nadie?, susurró ella. Lo intentamos, dijo Coleman. Nadie nos creyó. Nadie quiso hacerlo. Antes de que Besa pudiera responder, la alarma de la habitación sonó con fuerza, aguda y urgente. La voz de Lyra resonó por el intercomunicador, con pánico evidente en cada palabra. Capitán, una flota desconocida se acerca a toda velocidad. No son Kailin ni humanos. Sus armas están listas para disparar. Se dirigen directamente hacia ambos barcos. Los ojos de Besa se encontraron con los de Coleman. Fuera cual fuese esta nueva amenaza, no le importaban las viejas guerras, los viejos miedos, ni los viejos rencores. Era algo que venía por todos. La alarma seguía sonando, una luz roja inundando el puente. Besa corrió de vuelta con Coleman justo detrás, olvidando ambos, por un instante, que hacía apenas unos minutos eran desconocidos. ¡Informe!, gritó Besa al llegar a su silla. Flota desconocida, 6 naves, se acercan rápidamente, dijo Lyra con voz temblorosa. Las firmas de las armas no coinciden con nada de nuestra base de datos. No son de Kaelin, no son humanas. Son otra cosa. En la pantalla principal aparecieron formas oscuras del vacío, moviéndose en una formación compacta y agresiva. No disminuían la velocidad. No emitían ningún sonido. Estaban atacando. Coleman se inclinó sobre una consola, estudiando las lecturas con los ojos entrecerrados. Ya he visto este patrón antes. Asaltantes. Atacan objetivos débiles o distraídos. 2 naves enfrentándose, ambas pilladas desprevenidas. Eso es justo lo que esperan. Dent apretó los puños. Así que esto es culpa nuestra. Estábamos demasiado ocupados mirándonos el uno al otro como para darnos cuenta del peligro real. No hay tiempo para culpar a nadie, dijo Besa con brusquedad. Hay opciones. Ahora. Coleman no dudó. Mi nave puede conectar sus sistemas de disparo con los tuyos. Apuntado más rápido, mejores escudos. Pero necesito que tu tripulación confíe en la mía, aunque sea solo por unos minutos. Dent parecía dispuesto a discutir, pero Besa lo interrumpió. Hazlo. Durante un tenso instante, nadie se movió. Entonces Lyra asintió, y comenzó a trabajar con el canal humano, con las manos firmes a pesar del miedo reflejado en su rostro. Las pantallas se iluminaron con tecnología humana desconocida, que se fusionaba con los sistemas Kaelin de formas nunca antes vistas. El enemigo estará al alcance de mi arma en 10 segundos, advirtió Lyra. Sigan su patrón, dijo Coleman con calma a través del comunicador. No luchen solos, luchen juntos. La primera oleada de fuego enemigo iluminó el cielo negro. Vigilia de Kaelin, los escudos temblaron, pero resistieron, ahora más fuertes gracias a la tecnología humana que trabajaba junto con los sistemas Kaelin. Besa observó, atónita,
Cómo las dos tripulaciones comenzaban a moverse al unísono. Humanos y Kaelin trabajaban codo con codo por primera vez en la historia. «Devuelvan el fuego», ordenó Besa. Los barcos dispararon al unísono, con precisión y rapidez. Un buque enemigo explotó en un destello de luz, luego otro. El barco de Coleman se movía con una destreza aterradora, esquivando ataques con facilidad y golpeando con una precisión milimétrica. No era el poder brutal e irracional que describían las viejas historias. Era control, disciplina, serena confianza bajo fuego. Por primera vez Besa lo comprendió. La leyenda no infundía miedo. Era algo completamente distinto. Respeto, ganado a pulso, en momentos como este. La batalla continuó con ferocidad, pero poco a poco, la formación enemiga se desmoronó. Superados en número y estrategia, los asaltantes restantes dieron media vuelta y huyeron en la oscuridad, desapareciendo tan rápido como habían llegado. El silencio volvió al puente, pero este silencio era diferente al anterior. No era miedo, era alivio. Dent miraba fijamente la pantalla, respirando con dificultad. «Ganamos, ganamos. Ganamos juntos», Lyra corrigió en voz baja. Besa se recostó en su silla, abrumada por el cansancio. Observó la imagen de Coleman en la pantalla, impasible, tranquilo, como si la batalla no lo hubiera afectado en absoluto. «Gracias», dijo simplemente. Coleman asintió levemente. «La mayoría de las especies nos juzgan mal, hasta que nos ven de cerca». Besa recordó los años de miedo, las advertencias susurradas, el dolor por su hermano que resultó estar basado en una mentira. Los humanos no eran monstruos, eran algo mucho más complejo, cautelosos, poderosos, moldeados por una guerra que nadie fuera de su entorno comprendía del todo. «Quiero ver a mi hermano», dijo en voz baja. Coleman sonrió levemente. «Lo haré posible». Mientras comenzaban las reparaciones y el equipo se relajaba poco a poco, Besa permanecía sola junto a la ventana, contemplando las estrellas. En algún lugar del universo, su hermano seguía vivo. En algún lugar del universo, una vieja leyenda se había transformado en algo nuevo. No un mito al que temer, sino una verdad que merecía ser comprendida. Justo cuando se disponía a marcharse, la consola de Lyra emitió un leve y desconocido pitido. «Capitán», dijo Lyra lentamente, «estamos captando una señal. Muy débil. Proviene del espacio profundo, mucho más allá del territorio cartografiado». Besa frunció el ceño. «¿Humano?», Lyra negó con la cabeza, con los ojos muy abiertos. «No. Pero está respondiendo a la tecnología humana, como si hubiera estado esperando». El puente volvió a quedar en silencio. Lo que fuera que estuviera ahí fuera, en la oscuridad desconocida, acababa de percatarse de su presencia. Y eso fue solo el principio.